porque yo puedo controlar, porque yo puedo saber qué animales tengo, cuánto me están ganando de peso, cuánto están comiendo, si tienen parásitos, si no tienen, qué animal incluso puede estar enfermo o no, lo puedo separar. Pero sí son más caros, porque yo tengo que tener el dinero suficiente para poder tener este tipo de instituciones. Generalmente, si yo no tengo dónde sembrar, pues voy a comprar todo el alimento y eso también me va a hacer un poco más caros los precios, ¿sí? Pero se caracteriza por eso. Incluso, muchachos, no nada más en grandes especies donde producción, también se utilizan este tipo de situaciones para los perros, que se los tiene solamente en un en lugares de 1 metro cuadrado o los tienen en lugares con pasto y cosas así. Eso se utiliza con se me olvidó la palabra ahorita. Uy, no se me olvidó. Pero con los creadores de perros, generalmente, es lo que van a encontrar también. A ver. Y como este sistema es más complejo, ¿hay un mejor resultado en la producción final? O sea, ¿hay más ganancia o algo así? ¿En la producción de qué? En la producción del animal, por ejemplo, o sea, obviamente tiene que ver mucho el sistema de producción que tú lleves a cabo. Si llevas a cabo, por ejemplo, el sistema estabulado o intensivo, que es como, a pesar de que es el más caro, pues es de alguna manera como más complejo, más cuidado, tienes mejores resultados al final de tu producción, o sea, independientemente de si es en ovinos o caprinos. Sí, sí puedes tener mejores resultados. Obviamente la inversión es más grande, pero sí puedes tener mejores resultados porque les vuelvo, pues tú tienes más controlado el alimento, tienes más controlado el agua. Sin embargo, si tú no, si ustedes o si el productor no atiende su producción, por más bonitas que están las instalaciones, si yo no voy y le sirvo de comer al animal, pues al contrario, se me van a enflacar más que si estuvieran pastando, porque por lo menos él va y busca. Y ahí encerrado, pues no va a poder buscar. Pero si yo tengo un buen control y organización en mi producción, cualquiera de los sistemas me va a dar un buen porcentaje de ganancia. Que ahí para saber mi porcentaje de ganancia, saber cuánto le invertí, cuánto gasté y cuánto me está dando el animal. Si habláramos de condiciones óptimas, sí te va a dar más un sistema intensivo. Maestra, ¿los parásitos se pueden transmitir a través de la leche? Digamos, si el animal tiene parásitos y produce leche, ¿se pueden transmitir? Mm, según yo, no. Se puede transmitir a través de la placenta a la cría, se puede transmitir por las heces fecales. Si una heces fecal te cae en la leche cuando estás ordeñando, entonces sí. Pero que específicamente la leche los traiga, no. Se puede transmitir por la carne mal cocida, pero por leche no. Bacterias sí, pero parásitos no. Gracias. Pero bueno, por ejemplo, en el de pastoreo, bueno, mis abuelos sacan a pastar a sus chivos y a sus vacas, y como una desventaja que yo veo ahí es que a veces los animales comen plantas que no, pues que les hacen daño, y por ejemplo, hay veces en que como que se inflan de aire, y si no bueno, si no les meten algo como una jeringa o algo para sacarle el aire, se mueren. Sí, se timpanizan. Eso es lo que les comentaba de llevar una buena dieta. Un animal cuando come mucho grano, en especial los rumiantes, se timpanizan. El rumen tiene un pH específico, generalmente es ácido. Entonces, cuando yo empiezo a comer, yo como vaca o yo como borrega o como cabra, como mucho maíz, empiezo a producir una acidosis y esa acidosis empieza a producir más gas del que el animal puede sacar. Se empieza a inflar, a inflar, a inflar, cuesta, perdón, produce mucho dolor, les cuesta trabajo respirar porque el rumen se empieza a inflar y empieza a presionar los pulmones. Y esos animales generalmente se mueren ahogados porque producen más aire del que ellos puedan sacar.
Entonces es por eso que sí tengo que tener dietas balanceadas. Ahí lo que se hace, pues sí, es meter una aguja, hacer una punción o dar ciertos medicamentos que bajen la acidosis que trae el animal para que pueda bajar la cantidad de aire que está haciendo y ya me pueda seguir. Pero sí, eso es muy común que pase en el sistema de pastoreo, que coman, por ejemplo, maíz de más o que vayan y coman plantas que son tóxicas para las cabras o los borregos. Y entonces después tienen problemas y a veces luego se mueren o a veces quedan con otros problemas o bajan mucho de peso o les da mucha diarrea. La otra es en el pastoreo, por ejemplo, el problema es si los tienen en pastoreo y no los meten a un refugio, sino que se queda el corral afuera, llegan los coyotes y se comen a los animales. O cuando van pastando, si comen pasto donde se echó herbicida o pesticida, igual los animales se van a intoxicar. Eso es muy común. Por eso les digo que para mi gusto, a lo mejor el sistema de semiestabulado es el que sería mejor, porque el animal puede salir y entrar y tener una mejor alimentación, pero controlada, y aparte donde resguardarse. Y en el extensivo, como siempre están en el mismo corral, de repente tienen muchos problemas, pero por bacterias y clostridium, pasterelas, perdón, porque se cortan con los mismos alambritos, con los comederos. Si uno se enferma, es muy fácil que enferme a los demás porque no salen de ahí. Pero sí, esos son inconvenientes que se tienen en cada sistema. Vamos a ver un poquito del manejo de producción. De esas 8 palabras que están ahí, ¿alguna que se les haga difícil? ¿Alguna que no entiendan o que no sepan a qué se refiere? Flushing. El flushing. ¿Nada más? La de click feeding y el empadre. Ok. Todo esto es el manejo productivo. Realmente esto sería, grandes rasgos, toda la vida del animal. Si nos vamos desde que van a nacer, aquí en el parto, que el animal, la cría, ya sea borrego o cabra, nace. Aquí tiene que pasar un periodo de lactación. Después yo tengo que acomodar, empezar a preparar para que coma solo, que se empiece a desarrollar toda la parte de su estómago. Entonces voy a meter algo que se llama creek feeding, que es un alimento especial para las crías y que empiecen a desarrollar esas bacterias en su estómago. Aquí se utilizan ciertas estructuras para que yo deje a la cría con la madre, pero aún así él solamente me esté comiendo el creek feeding es como un pellet pequeñito lo que le voy a dar. Sí, como la comida de la conejina. Creo que esa la conocemos casi todos. Entonces eso se lo voy a dar a él para que él empiece a desdoblarlo y empiece a crear la flora bacteriana y ya empiece a comer mejor. Como es muy palatable, generalmente les digo, se utilizan estos instrumentos para que las cabras o las borregas no se las coman, porque es muy palatable, entonces ellas van y se lo comen. Y aquí no los puedo separar de las crías, porque realmente las crías, al tener una separación a cierta edad de su madre, bajan de peso. Entonces no me va a convenir a mí en producción, que mis crías bajen de peso. Pues voy a hacer esa parte del feed feeding, después ya lo voy a despertar, lo voy a sacar de con la madre y ya lo voy a empezar a desarrollar. Si es hembra, pues se va para la de reemplazo, y si es macho, pues lo voy a llevar a engorda. Aquí en engorda lleva una alimentación diferente, y si es hembra le voy a dar un alimento de mantenimiento, pero ya cuando la hembra cumpla la edad suficiente, entonces voy a hacer lo que se llama flushing, que es lo que está aquí al inicio, que es darle un alimento concentrado para que ella me suba de peso, y al momento de subir un poco de peso va a entrar en celo y va a ser la monta exitosa. O sea, vamos a tener
una cría. Y del flushing, pues bueno, me voy al empadre, que es lo que les decía. Y ya del empadre se empieza la gestación. Y otra vez ya, entonces esas borregas o cabras me van a dar crías y empiezo otra vez con la labor de parto. ¿Sí? Más o menos. Y se los voy a describir un poquito. Listo. El flushing es cuando la hembra se va a recuperar de la baja condición en el mantenimiento que la tenía. La voy a subir un poquito de peso para poderla meter a empadre. El empadre es cuando voy a hacer las montas. Generalmente en las montas voy a utilizar un macho para cada 35 hembras. Actualmente se está aconsejando que se meta un macho para 20 o 25 hembras, pero generalmente se hace un macho para 35 hembras. Es lo que puede cubrir para no cansar al macho y para que me alcance a cubrir casi a todas. La gestación, bueno, dura 5 meses. En el primero y segundo tercio, que es hasta los 3 meses más o menos, generalmente el feto no va a crecer, crece hasta el último tercio, es cuando empieza a crecer muchísimo y entonces las hembras se van a obrar. Cuando estoy en el tercer mes es cuando entonces voy a empezar a dar suplementos de minerales a la hembra para que también la cría los empiece a absorber. Y ahí a la hembra le voy a dar menos alimento, pero más veces, porque pasaría lo que hablábamos ahorita de la cetosis, como su estómago, pero ahora no es su estómago, como el estómago empieza a crecer cuando tienen cetosis y les provoca cierta sofocación, entonces la cría va a pasar lo mismo. Entonces hay que darle menos alimento para que lo pueda digerir con tranquilidad. El ciclo reproductivo, la duración del ciclo dura 21 días más o menos, en promedio, de cabras y ovejas. Y ellas solamente ovulan más o menos un día, día y medio. La gestación, les comento otra vez, dura alrededor de 5 meses. ¿Okay? Entonces aquí, si me dura 21 días el ciclo, cuando yo vaya a meter a mi hembra, la voy a dejar con el macho por lo menos para que si en el primero no la alcanzó, en el segundo la agarre. Pero generalmente la voy a dejar 2 ciclos. No sé. ¿Cuánto tiempo debo dejar al macho, hablando de días, con las mismas hembras en un corral? Si tomamos en cuenta que me dura un ciclo 21 días, ¿cuánto tiempo debo dejar al macho con las mismas hembras? Pues solamente durante la ovulación, ¿no? No sirve de mucho que convivan siempre si el único propósito es cruzarlos. Comentó Sí. que las dejaban durante 2 ciclos, que no, entonces serían 42 días. Ajá. Sí. Generalmente la ovulación es espontánea. Yo no voy a saber en qué hora específica, así ahorita a las 6:40 ya va a entrar en ovulación. Darme una idea, pero tendría que estar justamente el tiempo para saber cuál ya entró. Ahora pasa algo curioso en las cabras, generalmente en la mayoría de las hembras, ellas se sincronizan solas. Hay algo que se llama efecto hembra, que una hembra empieza a ovular y de repente otra se sincroniza con ella y también empieza la ovulación y otra, y ya de repente como sincronizadas, o varias que están ovulando, las demás entran también en ovulación. Entonces, si yo solo la metiera un día, voy a correr más riesgo de que no queden preñadas, porque si no fue específico en el tiempo que se dio la ovulación, ya perdí todo ese ciclo. Lo mejor es que la meta 2 ciclos, como les comentaba, porque en ese momento, en ese tiempo, si entrara repentino en la ovulación, el macho está ahí y el macho las detecta, las huele, entonces la va a montar. Si tuvo muchísimo trabajo, por así decir, el macho en el primer ciclo, y lo voy a dejar 2 ciclos, al segundo
me va a detectar las que quedan todavía en celo o las que entran por segunda vez en celo. Como las otras ya están preñadas, ya no van a entrar en celo, entonces ya no va a ser trabajo para el macho. El macho va a las que queden vacías. Si tengo 70 hembras, ¿cuántos machos voy a meter? ¿2? ¿Dos? Los machos. Ok. Puedo meter 2 machos y me van a cubrir 35 y 35, esperando que cada macho haga su chamba y me cubra las 35, porque de repente si son muy flojos o se cansan, pues no me van a alcanzar a cubrir todas. Puede pasar lo contrario, si son muy activos, entonces me van a cubrir uno y me va a cubrir el otro, quizá las mismas, pero sí, mínimo 2. En los caprinos, si yo tengo 70 hembras, tengo que meter 3 machos, porque los caprinos son muy territoriales y son muy peleoneros cuando se trata de sus hembras. Si yo meto 2 machos, lo que van a hacer es que esos 2 machos se van a estar peleando por saber quién se va a quedar con todo el rebaño. Y van a dejar pasar todo el ciclo y no las van a montar. En cambio, si meto 3 animales, 3 machos, mientras 2 están peleando, uno puede empezar a hacer la chamba. Entonces, de preferencia, generalmente, cuando sean machos cabríos, hay que meter en números impares, para que si se peleen entre 2 y quede uno siempre libre para estar cubriendo a las hembras. ¿Va? Ay. Maestra, y aquí no hay, ay, se me fue la palabra, pero ¿no las inseminan artificialmente? Sí, se puede inseminar artificial. La ganancia de porcentaje de crías de inseminación artificial a la monta natural es de un 20 a un 30%. Entonces a veces no sale costeable, no sale rentable hacer inseminación porque es un 20% más que el de la monta natural. Pero sí se insemina. Gracias. Lo que sí se hace mucho es sincronizarlas. Eso es más común, que sincronicen a las borregas para que todas entren en celo en los mismos días, o sea, por corral. Ah, ok, gracias. Por nada, vamos a hablar un poquito del parto. El parto dura más o menos 40 minutos y entre cada cría más o menos son entre 10, 15 minutos entre cada cría. ¿Qué voy a hacer ahí? Bueno, esta es una foto de cómo el cabrito debería de venir o cómo el borrego debe de venir de forma natural. Es una posición normal. Y estas son posiciones anormales o partos distóxicos, que son partos con dificultad. Aquí lo que yo voy a hacer es tratar de ayudar a la borrega o a la cabra para que pueda tener a su cría de forma natural. Ya si no puede, entonces voy a empezar a estrategias. Pero estas son posturas que generalmente traen los cabritos y los borregos que no son normales o que nos complican los partos. La lactancia, dependiendo de lo que sea. ¿Cómo se da cuenta que ¿cómo se da cuenta que no viene bien el borrito? ¿Es por una radiografía? Fotografía, pero eso ya sería impresión, muchachos. No les digo que no, pero la mayoría de los productores generalmente no hacen ese tipo de manejo de sacar una radiografía. Y menos si los tengo en pastoreo y los tengo en encerro. A veces es un poco complicado. No es tanto como los que tengo, los perros, que les puedo sacar una radiografía, sé cuántos traen, sé cómo vienen, cuántas semanas tiene. Aquí no es muy, no se utiliza mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, generalmente conozco mis animales o el productor los conoce. El periodo normal de parto van a ser 30 o 40 minutos para que esa borrega o esa cabra empiece a dar a luz. Una borrega y una cabra, cuando van a dar a luz, lo que hacen es se quedan en el corral, se quedan en un lugar, empiezan a dar vueltas, rascan el piso, empiezan a balar, se echan, se paran, vuelven a dar vueltas, vuelven a rascar. Están muy, muy inquietas, muy desesperadas y no se mueven. Generalmente no tienen problema para dar a luz ellas. Entonces, después ya podemos ver que tienen la bolsa
y ya se le empieza a ver parte de la bolsa de salida en la vulva, incluso ya no se ve la vulva, ya nada más se ve la bolsa de salida. Okay, si yo ya vi que mi borrega, todo eso lo empiezan a hacer casi como un día antes, pero si ya tiene la bolsa expuesta y no ha parido y ya pasaron 40 minutos, esa borrega, esa cabra va a tener problemas para expulsar a la cría. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí?